Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a una charla más aquí en su programa En Corto. Soy José Ortiz Medina y fíjense que vamos a hablar hoy de un tema muy interesante, de la gastronomía de Coatepec, de su comida, pero de un lugar emblemático, digamos ya tradicional, Casa Bonilla, y para el cual hemos invitado aquí a uno de sus representantes de este negocio familiar. Muy buenas noches, Vicente Bonilla Jácome, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches, auditorio. Pues un gusto estar aquí, ¿no? Y hablar de la gastronomía, de Coatepec, de la región, ¿no? De un lugar de historia como es Casa Bonilla. Y bueno, es muy rica la gastronomía coatepecana y que gira en torno a una gran diversidad de platillos, de comida tradicional. ¿Cuáles serían las partes emblemáticas de esta cocina coatepecana? Mira, yo creo que en Coatepec y en toda la región, porque luego la gente quiere como dividir, ¿no? La región es Coatepec, Jalapa, Jico, Naulinco, Jalcomulco, Banderillas, San Andrés Tlalnehuayocan, Teocelo, hasta Perote. Entonces lo que nos une son como todos los ingredientes que tenemos ahí, incluso Actopan, ¿no? Porque en el restaurante la comida, la especialidad son los langostinos. Que es de la zona de Jalcomulco, ¿no? Ajá. De ahí era donde antes había, ahorita ya casi no hay langostino, pero la O especialidad... sí hay, pero muy chiquitos, ¿no? O muy de plano ya no hay. Muy chiquitos, pero muy poco. O sea, Ya casi no hay. ya ¿Y la contaminación? Pues al final es la urbanización, ¿no? Y la explotación desmedida, ¿no? O sea, una pesca no controlada, me imagino, ¿no? De alguna manera, ¿no? Mira, yo me voy más a que la tierra siempre regresa a su ciclo. Si tú cortas los cauces, pues obviamente disminuyes la producción. Claro. En el momento que tú dejas que todo fluya normalmente, pues reviertes y regresa todo, ¿no? Entonces, ¿de dónde traen los langostinos para Casa Bonilla, que es uno de los platillos principales? Pues en donde haya en todo el país, ¿no? Ah, ¿de otras partes del país? O sea, lo traen luego muchas veces cuando en la época de lluvias, que es abril y mayo, nada más ese ratito. De ahí de la parte de las juntas, rumbo a Teocelo, de la parte de Jalcomulco, de Apazapan, de toda esa parte, es de donde traen lo de la región durante esos meses. Sí. Y después, pues bueno, de Chiapas, de Guerrero, de Matamoros, de donde... ¿Se eleva a veces el costo del langostino o varía? ¿Cómo fluctúa luego? Pues yo los creo que precios? ya el langostino se volvió un producto gourmet. Casa Bonilla, pues por la historia, por el tiempo, por lo que tiene, pues ahora sí que hay una frase que dice, donde comen los famosos langostinos. Porque pues es algo que ya tiene 84 años, ¿no? Estamos hablando desde 1939. Lo fundó tu abuelo, Samuel. Bueno, antes era como una tienda de abarrotes que se llamaba La Fortuna. Ah, mira. Y estaba en esa misma esquina. Era ahí la esquina, era la casa de los ¿No hermanos. recuerdas las calles? Es Juárez y Cuauhtémoc. De Juárez hecho, y eran dos Cuauhtémoc. casas. Ah, eran dos casas. Y ahí se juntaron una sola, ahí vivían todos los hermanos. Mi abuelo Samuel fallece cuando pues bueno, mi papá tenía 13 años. Mi abuelita Tu papá se llamaba Vicente, Mi papá se que llama- falleció recientemente, ¿no? Hace 3 años. Hace 3 Sí, años. antes de la pandemia. Antes de la Un pandemia. poquito antes de la pandemia. Y él estuvo 60 años en el restaurante y empezó como se debe de empezar en cualquier negocio, ¿no? Desde la barra, y él era el que servía ahí en la esquina. El cantinero, ¿no? Era el cantinero en la esquina más famosa de Coatepec, en el centro de Coatepec, y mi abuelita era la que cocinaba. Pero mi abuelita pues también fallece y entonces pues mi papá le tiene que entrar a los langostinos y él es A el que prepararlos. Él es el que prepara los O sea, de langostinos. cantinero y barman a preparar langostinos, ¿no? Bueno, pero era el hombre orquesta. Él hacía todo, él hacía compras, él Ajá. servía, él cobraba, o sea, en su cocina, que era de leña de café. Ajá. Haz de cuenta que tenía sus 3 perolas, los langostinos, unos enchipotlados, unos al mojo de ajo y en salsa verde. Ahí estaba la caja, a un lado tenía la barra y sus amigos lo iban a ver ahí y ahí era donde preparaba y platicaba con ellos y les invitaba tragos. Temprano venía, tenía como su rutina muy hecha, iba a catedral todos los días a dar gracias a Monseñor Guízar, compraba el hielo que todavía era en barras en ese tiempo, pasaba al mercado San José y pasaba a comprar el marisco también ahí por una parte de ahí en La Sirena y uno de esos lugares, ¿no?, que había de mariscos. Pero a propósito de hombres orquestas, tú también eres algo similar, ¿no? Haces muchas cosas al mismo tiempo. Pues Aparte de administrar, ¿no? Y llevar la contabilidad, eres contador, ¿no?
Estudié contaduría, pero al principio, pues ahora sí que cuando entré en el negocio, que estoy hablando hace 23 años, siempre estuve metido ahí, pero pues como estudiante uno anda en otro rollo, ¿no? Te obligan a ir y pues estás, pero no era algo que supieras para empezar, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo reconocer que no sabemos nada, ¿no? Entonces, cuando mi papá me dice, oye, vente a trabajar conmigo, cuando acababa yo de salir de la universidad, ya como de 26, 27 años, pues tuvimos nuestras diferencias, como todo un choque generacional. Me aventé en el 2000 a poner un negocio aquí en Jalapa, en Los Berros. Lo puse en una sociedad. Las sociedades sí funcionan, pero pues hay que tener experiencia. Yo en ese tiempo era muy chavo. ¿Un negocio también de la Un restaurante gastronomía? igual, se llamaba Casa Bonilla. ¿En serio? ¿En serio? Ahí en Los Berros. Pero no era sucursal. Sí, Era sucursal. era la sucursal de Casa Bonilla. O sea, mi papá me dijo, órale, me apoyó, estaba el presidente. Ahí por Los Berros. Reinaldo Escobar. Oye, nunca fui, fíjate. Duró un año. Ah, con razón. Pero ¿En qué año? Pues ha de haber sido 1999. 99, Entonces, pues cuando fue una experiencia dura, pero aprendí muchísimo. De los errores y de las fallas y de los tropiezos se aprende mucho. ¿Estás de acuerdo? Todo. Yo creo que ahí cuando mi papá me dice, ven, regresa para acá. O sea, es que cuando uno llega como estudiante... El hijo pródigo, ¿no? Casi. Casi como la historia bíblica, ¿no? Pero normal, ¿eh? O sea, no creas que me dijo, ven, porque pues uno llega ansioso, ¿no? Crees que te quieres comer el mundo, todo lo quieres hacer rápido. Ajá. Y cuando regresé entendí que los tiempos son perfectos, que todo pasa cuando tiene que pasar. Y mi papá era un hombre muy paciente, muy disciplinado, muy perseverante. Todo el tiempo estaba ahí. Yo creo que por eso Casa Bonilla tiene mucho de su esencia, de su espíritu, ¿no? El servicio. Oye, ¿no hubo esa frase de tu papá de ¿te lo dije? No. Fíjate que no. No, es que mi papá era un tipo muy generoso, muy amoroso, muy serio, pero no le gustaba echar culpables. O sea, él sabía que era parte de mi aprendizaje, ¿no? O sea, lo veía como eso. Y pues obviamente me decía, pues vente, pues yo soy tu papá, ¿no? Pues ¿quién te va a querer más que yo? Y entonces, pues yo también entendí eso, pues ¿quién va a querer más a su papá que a su hijo, ¿no? Entonces, pues pensé en ayudarlo en lo que yo sabía en ese momento, ¿no? Que era, pues administrar, a llevar todo lo que era la parte del comedor, ¿no? Empezar a montar mejor las mesas, lo que aprendí en la otra parte, de poner un poco de arte con cuadros un poquito más bonitos. En ese tiempo, bueno, yo soy súper fan del fútbol, empezar a poner televisiones en cada privado, poner los juegos de fútbol. O sea, como darle ese toque que hacía falta como en la parte de la sala, ¿no? Y después pues te empiezas a meter a la cocina porque dices, híjole, pues la cocina es el corazón, ¿no? Sí, claro. Pero no lo entiende uno. O sea, cuando yo entré, tú piensas que no. Y yo creo que hasta la fecha la gente piensa que poner un restaurante es ponerlo bonito. Y yo le digo a la gente, no, el corazón es la cocina, porque tú vas a comer, vas a alimentar no solo el cuerpo, el alma, el espíritu, o sea, el tener una buena charla. Y entonces la gente piensa que ya con poner un lugar bonito, pero pues si la comida no es buena, si no tienes una evolución, porque al final lo que te digo, ¿no? Pues los productos van cambiando, a pesar de que tenemos una gama de productos muy buena en toda la región, pues sí es complejo conseguirlos y que te vayas adaptando a lo que hay. Antes eran puras cocineras, luego empezaron a entrar chefs, después pues te tienes que asociar con consejos gastronómicos veracruzanos, que es lo que estaba, antes era la Canirac. Mi papá antes le servía, pues no sé, servía vinos, Chateau Lafite, Chablis, coñacs, y después pues tú dices, bueno, pues yo ya tengo que empezar a vender otro tipo de vinos mexicanos que antes no eran. Hasta el mezcal, ¿no? El mezcal. ¿El mezcal cuándo lo empiezan a introducir? El mezcal fue justo cuando hace 10 años que se le dio una remozada a la cantina, y entonces un amigo mío, que es quien me lleva la publicidad, que siempre tiene frases como muy... Muy ingeniosa, de eso vamos a hablar un ratito más de eso. Ándale, muy alusivas. Es más, me acuerdo del primer espectacular que pusimos, decía, la casa es bonita y se come de maravilla, como haciendo alusión a la casa antigua del siglo XIX y al apellido Bonilla, ¿no? En el centro de Coatepec. Entonces, frases como de ese tipo, ¿no? Que agarrabas y decías, es que en Casa Bonilla hay pecado y maízco, ¿no? Y había gente, a mí incluso no me gustó cuando pecado y maízco, ¿no?
Y luego te hablan los amigos, oye, es que escribieron mal el espectacular. Y ya me, sí, o sea, cosas de esas, ¿no? Y tú dices, no, pues esa era la intención, que Es que llamara. debió haber sido pescado, decía la gente. Ajá, sí, ¿no? sí, pero llamaba tu atención, ¿no? Es más, yo creo que mucha gente hizo. La idea es hacer un libro con cómo la publicidad en Casa Bonilla fue algo. ¿Ese publicista quién es? Dice? Se llama Arturo Pizá Ajá. y es, vaya, un amigo mío. Tenemos, yo creo que más de 15 años trabajando juntos. ¿Y hace cuántos años empezaron con esos anuncios espectaculares? Pues yo creo que por esas fechas. Empezamos con el radio también, eso de que si vas a Jico, pasas a Bonilla y a mano derecha. Y que si vas a Jalcomulco, a Los Rápidos, ¿Sí les ha Bonilla. funcionado esa publicidad? La publicidad siempre funciona, ¿no? O sea, si la Coca-Cola, que es es un producto nada más, y su mayor inversión es en publicidad. Sí. Yo quisiera regresar un poco a los orígenes de lo que platicabas hace unos momentos. Allí estaba entonces, hace que 84 años. 84 años estaba los abarrotes, tienda de abarrotes La Fortuna. Y mi abuelo Ajá. ya traía eso, yo creo que lo pasa de generación en generación. Hacía limonada, hacía cerveza, era muy bueno para los vinos de naranja, Ajá. estaba lleno de barricas ahí. ¿Y en qué momento decide tu abuelo, a ver, vamos a empezar a vender otro tipo de productos, hay que hacer los restaurantes? O sea, ¿en qué momento? Yo creo que no fue idea de mi abuelo, fue idea de mi tío Josafat. Ah, Mi tío- hermano de tu... hermano de mi papá, Ajá. que ahí lo que tenían era que tenían la naranja, recibían la naranja, la fruta, entonces había muchos trabajadores y había que darles de comer. Y eran 8 hermanos, mi abuelita cocinaba para los hermanos Ujú. y pues obviamente 8 hermanos eran muchos amigos, porque no era como Ah, llegaban los amigos. los amigos, o sea, al ser 8 hermanos. Y de repente empezaron a cobrarle a los amigos. No, empezaron con los trabajadores, a los amigos los invitaban, Ujú. pero pues empezó a ser la tradición de la comida, ¿no? Y a los trabajadores les empezaron Poner a vender, ¿no? a vender un lugar, y de hecho la gente no estaba acostumbrada en esa época a salir a comer a un restaurante o a un lugar, la gente comía en su casa. Sí, es cierto eso. O sea, es más, mi abuelita, no creas que agarraba y le decía, a ver, hay un menú. O sea, la gente no quería comprar comida, entonces te decían, papá, a ver, hice estos pescados, ¿no? Es lo que hay, ¿no? Y se vendía, ¿no? No, mi papá lo tenía que rifar porque la gente no quería comprar comida, la gente iba a tomar. Sí. O sea, iba un poco más al traguito. o sea, era una cantina. Ujú. Una cantina, estaba ahí el caldo de botana, ellos se servían, mi papá era el que los atendía, y mi abuelita fue la que le empezó a dar la comida, ¿no? Sobre todo estos pescados, los robalos, los guachinangos, y pues él tenía que rifarlos, y los langostinos, ¿no? ¿Qué tan difícil fue en la pandemia? ¿Qué tanto les afectó? Mira, yo lo veo como cualquier etapa, lo que tú dices, en todos los negocios, o sea, luego la gente dice, no, es que Bonilla ha crecido más en la época que ahorita yo he estado, ¿no? Y les digo, es que no es eso, todos en diferentes partes, pues tenemos nuestras situaciones a resolver. Esta pandemia, pues fue algo que por los medios de comunicación, pues se dio a notar en todo el mundo. Ujú. Pero imagínate todo lo que pasó mi papá, pues lo pasó también igual. O sea, los mismos problemas que tengo hoy, mi papá los tuvo. O sea, somos de paso. Yo creo que es como una bendición que nos dice, a ver, tú estás aquí, en este restaurante tienes la posibilidad de pues, tener a un equipo de personas, hacerles que tengan un propósito, que se enfoquen en lo que están haciendo y que dejen que el mundo gire afuera, ¿no? Que decir, bueno, nosotros vamos a tomar este curso de acción y vamos a ir pian pianito siguiendo las nuevas reglas del juego, ¿no? Porque al final eso es lo que pasó ahorita con la pandemia, ¿no? Son reglas del juego diferentes y a las cuales te tienes que adaptar. Pues sin duda alguna retos que más que problemas son retos que nos pone la vida y hay que pues, superarlos, ¿no? Día con día. O sea, yo creo que, es más, en la pandemia era más eso, ¿no? Que era muy visible, que hoy te decían, bueno, es que ahorita no puedes abrir hasta tal hora, o que hay que cerrar, o que ahorita está otra, o sea, era como estar pendiente de un comunicado oficial y dejarte de rumores, ¿no? Porque pues ahorita también con las redes sociales, muchas noticias, entonces como tú dices, bueno, a ver, nuestro plan de acción es este, vamos a trabajar hasta tal hora, vamos a tener las medidas sanitarias que se requieren y seguir operando, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias, Vicente Bonilla Jácome, pero sobre todo gracias a usted por habernos acompañado pues, a lo largo pues, de estos 15 minutos. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches, hasta la próxima.